bendiciones. Una vez más, aquí estamos transmitiendo para la gloria del Señor. Hoy queremos compartir este hermoso tema, amados hermanos. Fíjense que damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Y pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Vamos a iniciar con el tema. Vamos a ver qué es lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, amados hermanos. Mire, vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 1, en la versión 60. Miren lo que dice la escritura. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí déjenme ponerle la cita para que la pueda usted leer en casa o donde quiera que esté usted. Mire, yo le pregunto. Aquí dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo le pregunto, ¿su casa será de bendición? Los que viven en su casa saben que ese lugar es un lugar de bendición, o es un lugar donde hay de todo menos bendición. En algún momento se ha preocupado por preguntarle a sus hijos, a su cónyuge, si la casa es un lugar de bendición o es un lugar de problemas. En la escritura hubo una casa que Dios bendijo, que Dios convirtió en un lugar de bendición, y quiero compartirlo hoy con ustedes. Mire, hoy nuestro tema se llama Deja que Dios visite tu casa. Y la cita base que vamos a ocupar es la de Proverbios 14, versículo 1, que ya lo leímos. Y ya que estamos viendo el título del tema, pues vamos a dar una palabra de oración y que sea Dios el que nos bendiga con su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos una vez más que nos hables a través de tu buena palabra. Queremos, Señor, que esta semilla caiga en buena tierra, Señor, y que esta semilla dé fruto, Señor, conforme a tu tiempo, en el nombre de Jesús. Envía tu luz y tu verdad, Señor, para que tu Espíritu Santo también nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 12 al 14. Mire lo que dice. Permítame usted. Aquí dice, ya aquí está apareciendo en pantalla. Dice así en la versión 60: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Mire, la presencia de Dios en una casa hace que ese lugar se haga un lugar de bendición. Al ver el propósito de Dios en el huerto de Edén, vemos como allí estaba su presencia en medio de ellos, de Adán y Eva. Allí se comunicaba, y 2 querubines guardaban la puerta del huerto. No había templo, porque el templo era la casa. Adán y Eva se paseaban en el huerto, y ahí tenían la presencia misma de Dios. Este fue el proyecto de Dios: estar con su presencia en los huertos, en las familias, en las casas. Pero antes de ver el caso de Obed-Edom, quiero ver que tal vez en lugar de que nuestra casa esté llena de la presencia de Dios, esté llena de otras cosas. Y esto es lo que quiero que podamos ver. ¿De qué está llena tu casa? ¿De qué está llena tu casa? Fíjese, qué tremendo. La pregunta es esta: ¿de qué está llena nuestra casa? Vamos a ver algunos ejemplos. Yo aquí puse una casa como pantano.
Fíjese cómo puede ser una casa como pantano. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 3, dice, y el Nilo se llenará de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, y en tu alcoba, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Fíjese dónde estaban todas las ranas. Usted sabe que las ranas era una de las 10 plagas que Dios mandó a Egipto para que pudieran liberar a su pueblo. Pero yo quiero que usted vea esto. Las ranas estaban en casa. Dice aquí, se subirán. Mire cómo dice aquí, lo voy a señalar con el puntero. Dice aquí, se subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama. Estaban por todos lados. Ahora mire, usted sabe que la rana es un animal que mata con la lengua, pero ese no es el punto que quiero tocar ahora. Ahora, aunque de hecho, lo que hizo que el huerto se perdiera fue la lengua de la serpiente. Usted sabe que la lengua de la serpiente era bífida. ¿Por qué se dice bífida? Porque está partida en dos. Es una boca en la que sale agua dulce y amarga. Eso es lo que tipifica tener una lengua bífida, de que a veces hablamos cosas muy buenas y a veces decimos groserías. Eso es tener una lengua bífida, que está con el bien y con el mal, ahora sí que con lo santo, pero también con lo inmundo, con lo de Dios y con lo profano. La rana es brincador de pantano, está siempre viviendo en lodo cenagoso. El que está en el lodo cenagoso, es la persona que no está firme y que está desesperada y angustiada. Es decir, que la casa se llenó de angustia. Aún el lecho conyugal se llenó de angustia. Se puede llenar en la vida conyugal. Fíjese, no precisamente de golpes físicos, sino que de golpes con las palabras, ya sea con los hijos, o sea con los padres, o viceversa. Recordemos que Egipto es el lugar donde el pueblo de Dios tenía sus pies. Recuerde que ellos hacían ladrillos. ¿Y dónde estaban esclavizados? En el lodo. Siempre en el lodo, en el pantano, en la desesperación. No había calma, solamente aflicción. La casa se puede llenar de espíritu de ranas, es decir, de angustia, de murmuración, chisme, problemas conyugales por torpezas en el diálogo, por torpezas en cómo nos comunicamos, amados. Eso es tremendo. El pantano es como la antítesis del río de Dios. Usted sabe que el río de Dios es un agua que fluye y no para, que constantemente está corriendo, que constantemente purifica. Así es que mire, ¿de qué está llena nuestra casa? ¿De qué está llena? Puede ser una casa como de pantano. Eso es tremendo, amado. Mire, vamos a pasar a otra. Vamos a apuntar. Espérenme tantito. Ok. Permítame. Vamos a pasar a la siguiente. Y fíjese que encontré en la escritura otra casa llena de contiendas o de discordias. Fíjese qué importante es la mesa para que sea un momento de reunión en el que nos tengamos que enfocar a momentos de tranquilidad y no de discusiones, no de peleas. Mire lo que dice aquí en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 1. Fíjese, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena
de banquetes, pero con discordia. Fíjese, a veces pudiera haber mucha abundancia, quizás del mejor bocado, pero estamos llenos de problemas. Y por eso la palabra de Dios no se equivoca. Por eso nosotros tenemos que entender que la mesa es la mesa de comunión, donde podamos dialogar con los hijos con los padres, con la esposa, en un ambiente de tranquilidad. Mire este otro proverbio, mire como dice aquí, me pasé tantito. Fíjese, en el capítulo 15, en el versículo 17 dice así: mejor es un plato de legumbres donde hay amor, fíjese, que buey engordado y odio con él. Otro consejo, mire. Así es que mire, amado hermano, yo creo que el mejor quizás banquete que nosotros podamos tener es el estar bien con la familia y compartir las cosas buenas y las bendiciones que tenemos durante el día. O quizás si usted almuerza con la familia, pues hasta inclusive declararle bendición a los que salen a trabajar. Y cuando nos reunamos otra vez en la comida, cuéntemos cómo nos fue, o en la cena, cómo nos fue todo el día. Pero tendremos que cambiar muchas cosas. Mire, el buey engordado no sirvió para que el hermano del pródigo se sentara a comer cuando regresó el hijo pródigo. Había envidia, había celos por un hermano que había vuelto a casa, que estaba dispuesto a meterse con Dios, que había saboreado la misericordia de Dios y quería aprovechar todos los beneficios que hay en la casa del Padre. Entonces yo te aconsejo, amado hermano, que incluso cuando veas un hermano que vuelve a la casa, pues lo recibas con gusto. ¿Por qué? Porque aquellos que Dios permite que regresen a casa es porque estaban muertos y ahora viven y quieren disfrutar de lo que tú y yo tenemos en casa, amado hermano. Mire, vamos a ver otra casa, la tercera casa. Fíjese, yo quiero que usted note primero algo, cómo se habla aquí de Jacob y no de Israel. La tercera casa que yo puedo ver es una casa llena de costumbres orientales. Mire, en el libro de Isaías capítulo 2 versículo 6 dice así: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres, mire cómo dice aquí, del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con los hijos de extranjeros. Mire, hermano, que es tremendo. Pero le vuelvo a repetir, note que primero se habla de la casa de Jacob, no de Israel. Recuerde que Jacob es usurpador y mentiroso, pero Dios tiene un propósito en él. Y cuando Dios lo cambia, se convierte en Israel. Antes se oponía a Dios y ahora es alguien que se abre para que la bendición de Dios entre. Pero aquí se habla de la casa de Jacob, la cual está llena de costumbres de Oriente. Yo te pregunto, ¿de qué está llena tu casa? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Sigues viviendo con las costumbres de Oriente, con las costumbres de Egipto, con las costumbres del mundo? Yo creo que también hasta en eso también tendríamos que ver qué costumbres son las que Dios enseña. Por ejemplo, una buena costumbre que Jesús tenía era que él todos los días, muy de madrugada, todos los días se iba a orar al monte. Y dice ahí la escritura, como era su costumbre. Entonces yo creo que debemos de aprender cuáles son las buenas costumbres que nosotros debemos tener ahora en Cristo y no seguir estar llenando la casa de costumbres del oriente. Después platicaremos acerca de cuántas costumbres, ¿no? Como tradiciones, por ejemplo el Halloween, todas esas costumbres. Después lo veremos en otro estudio, pero es tiempo de considerar, de qué está llena, de qué costumbres están llenas nuestra casa. Vamos con otra casa, mire. Casas llenos de hechos de sangre.
¿Por qué digo esto, amado hermano? Mire, en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 29, fíjese cómo dice: caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga con báculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Fíjese que una casa que está lleno de hechos de sangre es aquella casa que constantemente están peleando, que hay, digámoslo así, que se están vengando constantemente, hay enfermedad, hay murmuración, ahora sí que a veces hasta entre hermanos dice ahí que hasta con espada, hermano, puede uno estar lastimando, es decir, con la misma palabra pueden estar lastimándose unos a otros. Eso es tener una casa llena, llena de sangre, una casa de juicio. Y la verdad, yo creo que usted y yo no queremos tener una casa como esa. Otra casa, mire, vamos a ver esta, la quinta casa. Una casa llena de fraude, dice su palabra. Miren el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 9, dice: aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño, es decir, de fraude. Yo pregunto, ¿habrá fraude en tu casa? ¿Defraudarás a tu esposa? ¿Defraudarás a tus hijos? ¿Prometes cosas a tu esposa y no las cumples? ¿Prometes cosas a tus hijos y no los cumples? ¿O tu amada esposa también prometes al esposo y no cumples? ¿Has prometido cosas a tus hijos? Y esto mismo se aplica también a los hijos. Hijos que prometen pero no cumplen. Eso es tener una casa llena de engaño, una casa de fraude. Esto está tremendo, hermano. Pero mire, ahora vamos a la casa de Obed-Edom, que es la que con la que iniciamos. Fíjense, vamos a ver a Obed-Edom. Obed-Edom a mí me sorprende porque fíjense que yo no había visto con detenimiento en la vida de Obed-Edom. Como portero, él era portero, revisaba todo lo que entraba y salía, pues sabía que dentro del tabernáculo estaba el arca. Pero también cuando llegó el arca a su casa, él sabía que el arca o la presencia de Dios estaba en su casa y él tenía que velar y cuidar todo lo que entraba, tanto al templo como en su casa. Mire, aquí le pongo que Obed-Edom fue portero. Mire lo que dice aquí en Primera de Crónicas. Ahí dice, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18, dice: y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifeleu, y Mignías. Y luego aquí menciona Obed-Edom y Jeilel. Dice los porteros. Entonces, Obed-Edom fue portero, fue un cuidador. Mire, a veces queremos servir en la iglesia y cuando nos dicen ponte allá en la puerta, a veces piensan que es el lugar menos, como con menos gloria. Y aquí podemos ver que Obed-Edom era portero. Él estaba en la puerta, él sabía qué entraba, qué salía, y era de bendición. Por eso si tú estás sirviendo en tu iglesia y te ponen a cuidar la puerta, créeme que eres un Obed-Edom, que va a llegar pronto la bendición a tu casa.
Ahora, también Obed-Edom, ¿qué cree? Fue músico. Fíjese que la bendición, porque le repito que él fue bendecido en 3 meses cuando el arca llegó a su casa. Esa bendición lo provocó un deseo de cantarle al Señor, de agradecimiento, y empezó a servir al Señor tocando un instrumento musical para alabarlo tal como lo hacía en su casa. Mire, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, fíjese cómo dice: Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jeilel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Fíjese qué tremendo, amado hermano. Qué tremendo. O sea, era portero, era músico, y también fue Edom guardián del arca. Mire, ahí en el capítulo, en el versículo 24, dice, fíjese, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Mire, este es el secreto es el secreto de la bendición. No es por aptitudes, no fue su profesión, no fue su habilidad técnica, sino que todo giraba alrededor del arca. La casa y el arca es un hogar. El templo con el arca constituida en la casa del Señor. Por eso, ¿qué te quiero dar a entender, amado hermano? Que el arca de Dios debe de estar en tu casa. Cuando el arca de Dios está en tu casa, todo va a girar en torno a ella. Y va a seguir, ahora sí que va a seguir prosperando, va a seguir avanzando. Porque donde está el arca de Dios, hay bendición. Mire, vamos a ver otra. La casa de Obed-Edom. Fíjese que también estaba viendo que en la casa de Obed-Edom también Dios le concedió una familia ministerial. Mire qué precioso. Dios le permitió a su familia, y se la bendijo, y a cada uno de sus 8 hijos marcaba los favores recibidos de Dios y los oficios que derivan la bendición del Señor. Mire, aquí en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 4 y 5, dice: los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. Dice: porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Fíjense que los 8 hijos de Obed-Edom también alcanzaron la bendición que ahora sí que había llegado a la casa de Obed-Edom por el trabajo que había hecho Obed-Edom. Fíjese, nada más para que usted cheque, vamos a ver los significados de los nombres de los hijos de Obed-Edom, para que usted vea cómo Dios mismo declaraba en sus nombres las bendiciones que Dios les había dado a sus hijos. Por ejemplo, Semaías, fíjese que significa Jehová ha oído. Significa que es seguro, que Dios está atento. Su otro hijo, el segundo, Josabed, fíjese qué significa: Jehová ha dotado. Esto es, que ha conferido las peticiones. Tercer hijo, Joá, significa Jehová ha hermanado. Quiere decir que nos ha dado al hermano mayor. El cuarto, Isacar. Isacar significa recompensado. Es decir, que no hacemos nada de balde. Con Dios no hacemos nada de balde. El siguiente
Es el quinto, es Natanael, y mire qué significa: Dios ha dado bendición. Qué hermoso saber cuando uno de tus hijos es una bendición de Dios. El sexto es Amiel, significa gente de Dios. Nadie se perderá, todos somos del Señor. Fíjense, qué bendiciones, qué bendiciones. Vamos con el otro, Isacar, fíjense, levantado por recompensa 2 veces. Y el último que quiero ver con ustedes, Paultai, que significa laborioso, que quiere decir una familia trabajadora. Fíjese, hermano, y no nada más con esto, mire, llegó el arca del pacto a la casa de Obed-Edom, fue bendecido Edom, fue portero, fue servidor, fue de la alabanza, estuvo al pendiente del arca todo el tiempo, sus hijos fueron bendecidos, Dios lo bendijo con 8 hijos, y no solamente con eso, dice la escritura que también la tercera generación de Obed-Edom fue bendecida. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 5 al 6, fíjese cómo dice: el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Y fíjese en el 6, también de Semaías su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Mire, amado hermano, ¿no le gustaría que sus nietos también sean bendecidos en su casa? Pues mantenga la presencia de Dios dentro de ella. Su tercera generación fue de guerreros, de gibores, es decir, de valientes, hombres de fuerza y valor como de soldado. Tuvieron riqueza, virtud y valor. Notemos la forma en la que Dios bendijo a Obed-Edom, solo por tener el arca en su casa. Su familia fue bendecida. Fue familia de valientes, de fuerza, de riqueza, de virtud. Todos le servían al Señor. Dice que le bendijo todo lo que tenía. Este es un principio de la Escritura, amado hermano. Y es que el verdadero evangelio es el que se lleva a la casa. Si no, nos volvemos religiosos y creemos que solo en el templo debe de ser la devoción. Tienes que llevar el evangelio a tu casa. Tienes que llevar la presencia de Dios a tu casa. Mire, aquí lo voy a poner para que usted lo lea conmigo. Mire, la presencia de Dios en la casa es la clave para hacer de la casa un lugar de bendición. Veamos a Jesús visitando las casas. Mire, al ver la escritura vemos cómo Jesús visitaba casas. Mire, el libro de Lucas capítulo 19, versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy tiene que estar Dios en tu casa, amado hermano. Fíjese lo que hizo Zaqueo. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Cuando tú sepas que Dios ya está en tu casa, amado hermano, tienes que ponerte gozoso, tienes que descenderte, tienes que humillarte, tienes que recibirlo con alegría. Mire, el versículo 7 dice: y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Mire, aquí cabe mencionar que a veces nos sentimos tan pecadores que nos sentimos indignos de que Dios nos visite. Porque nos conocemos también, amado hermano. Sabemos que fallamos. Pero ¿qué crees? Que Dios decidió visitar tu casa. Y no importa la condición. Lo que Dios quiere es transformarte. Dios quiere cambiar tu vida. Deja pues que Él entre a tu casa.
Versículo 8, mire, dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué es lo que le digo, amado hermano? Cuando Dios está en casa, hay cambios buenos. Dios transforma a las personas. Dios también sé que te va a transformar a ti si tú lo aceptas en tu casa. Porque el que comenzó la obra la terminará, amado hermano. Y como les he dicho a los hermanos, Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas. Mire lo que dice en el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Fíjense, cuando Dios ya entre a tu casa, Él mismo lo declara. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Y yo también lo declaro, amado hermano. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy ha venido la salvación a tu casa. Por eso, recibe a Dios en tu corazón y permite que Él transforme las cosas. Porque Él te va a transformar a ti, va a transformar a tu familia, a tus hijos y hasta a tus generaciones. Por lo que tú hagas, amado hermano, sigue avanzando en el nombre de Jesús, no te detengas, ten ánimo. Las cosas están difíciles, lo sabemos todos, pero hoy es el día de que Dios entre a tu casa. Solamente para poder ir finalizando, quiero decirles que también visitó otras casas Jesús. Ya lo veremos en otra ocasión, pero mire, quiero que usted vea. Fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Fue a la casa de Zaqueo y la ordenó y llevó la salvación a su casa. Fue a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, también. También fue a la casa de Simón el leproso, fue a la casa de un fariseo, fue a la casa de Marta, María y Lázaro. Son diferentes tipos de personas. Así es que tú no te sientas menos, Dios va a entrar a tu casa. Solamente déjalo entrar. Y esto es todo, amado hermano. ¿Qué les parece si hacemos una oración y usted diga, Señor, quiero que tú entres a mi casa? Necesito que entres a mi casa porque quiero que tu arca, tu presencia llene mi casa, Señor. Así es que cierra tus ojos ahí donde estés. Vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, que tú nos permitas gozar de tus bendiciones. Hoy abrimos nuestra casa, Señor, donde te declaramos como Rey, Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Salvador. Que tu Espíritu Santo también, Señor, entre y nos transforme, Señor, todo el tiempo, porque lo necesitamos, Padre. Bendigo a mis hermanos que escucharon esta palabra y los espero en la próxima transmisión, la próxima enseñanza. Dios te bendiga, amado hermano. Ahora sí que hasta pronto. Bendiciones.